Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Después de 2 semanas sin The Week, volvimos con las energías renovadas y mucha información, además de muchas ganas de seguir en contacto. Queremos agradecerle a los miembros de nuestra comunidad de oyentes que nos apoyan mes a mes a través de contribuciones económicas, a quienes comparten nuestro contenido o interactúan con nosotros en redes sociales. Si aún usted no es parte de este grupo de personas que nos apoya cada mes, es un buen momento para hacerlo. Esta es la única forma que tenemos para seguir haciendo periodismo independiente. Puede ingresar a www.patreon.com/lahoratica o hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Su colaboración es vital para seguir en contacto. Esta semana hablamos sobre la bajada de piso a Jorge Rodríguez Vives, la detención de un empresario cercano a Casa Presidencial, el intento de asesinato a Donald Trump y un par de cosas más. Iniciemos. ¿Recuerdan aquel penoso video en el que se ve a Jorge Rodríguez Vives, hombre de extrema confianza del presidente, tratando de esconderse para empezar a gritar porras a favor de Chávez y que así el resto de asistentes se sumara al coro? ¡Presidente! 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 Pues de poco le sirvió ser así de servil. Días atrás fue sacado del círculo de poder de Casa Presidencial y enviado al congelador en el Ministerio de Cultura, una cartera que el gobierno de Chávez mantiene en segundo o tercer plano, por no decir que totalmente descuidada. Así es, Jorge Rodríguez Vives fue despedido como ministro de Comunicación, ministro de Comunicación. Permítanme reírme de eso. Vives asumió el Ministerio de Cultura luego de la destitución el pasado 29 de junio de Nayuribe Guadamuz, quien fue echada por haber declarado de interés cultural la Marcha del Orgullo de la Comunidad LGBTIQ. Junto a Guadamuz también fue destituido Ricardo Sosa, excomisionado de Inclusión Social, otra persona que solía ponerse de alfombra de Chávez públicamente. Por ejemplo, así defendió Sosa el 28 de junio al mandatario en el programa Interferencia de la UCR, cuando fue cuestionado porque el presidente ha llamado animales a los periodistas. Es que yo creo que cuando el presidente ha llamado a algún colega que son parte de la fauna, yo sinceramente creo que es porque lo han tenido pisoteado y lo han tenido como un Cristo allá abajo, clavado, y el señor presidente ha actuado en razón de ese Cristo clavado que ha estado ahí humillado por algunos de los colegas. ¿Se imaginan echarse semejante brochazo y que al día siguiente a usted lo echen de su puesto sin una justa causa? De verdad que hay gente que no conoce la dignidad, y don Ricardo Sosa, excomisionado de Inclusión Social, parece ser una de esas personas. Regresando al tema central, la salida de Jorge Rodríguez Vives al Ministerio de Cultura no puede pasar desapercibida, mientras otras figuras del gabinete, como Laura Fernández, pasó del Ministerio de Planificación a un puesto más importante y de confianza, como el Ministerio de la Presidencia. Así analizó el tema la politóloga Eugenia Aguirre días atrás en el programa Hablando Claro. ¿Cómo se explica que el ministro de Comunicación, no me digan que porque es violinista, ¿verdad? Ahora vaya a ser ministro de Cultura, más bien ya lo es, sabiendo que es una de las personas, de los hombres más cercanos del presidente? Tal vez para quienes no han trabajado en estos temas, yo lo califiqué esto de destierro. Uno sabe también en política que el corazón, el núcleo de gobierno, como se le llama también en nuestra disciplina, está en Costa Rica en la Casa Presidencial, y ese núcleo de gobierno lo incluyó a él como ministro de Información y Comunicación después de la salida de Patricia Navarro, y él lo veíamos también en los actos públicos como una figura cercana, de confianza, mano derecha, dicen algunos. Yo en eso tengo alguna duda. Es que también. Hablándole al oído siempre. Sigue manteniendo el rango de ministro, ahora tiene cartera, pero sale del núcleo de gobierno. Si me preguntan a mí,
Jorge Rodríguez es un acomodado. Prueba de ello es que ha pasado por los últimos gobiernos, no importa del partido que sea. También es prueba de ello las fotos donde posa a la par de Óscar Arias, Carlos Alvarado y cuanto presidente exista. De seguro se acomodará en cultura, incluso contra sus propios valores y principios, si es que los tiene. El miércoles 17 de julio, 33 diputaciones de Liberación Nacional, el Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana y el Liberal Progresista aprobaron un voto de censura contra la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller. Aunque esa medida no tiene ninguna repercusión jurídica o signifique que Müller deba dejar el cargo, políticamente sí tiene consecuencias importantes, pues en la historia de Costa Rica, escuchen bien, solo 2 personas han sido censuradas por la Asamblea Legislativa. La primera fue Juan Diego Castro en los 90 por rodear el edificio de la Asamblea con policías para presionar una decisión del plenario. La segunda es precisamente Müller, por su pésima gestión al frente del Ministerio de Educación Pública. Además, un voto de censura es la máxima muestra de control político que puede expresar la Asamblea Legislativa. Para la ministra, gestionar las relaciones con el plenario será aún más complicado. ¿Con qué cara va a llegar a solicitar presupuestos extraordinarios, reformas legales o cualquier otra gestión que deba pasar por las manos de las y los congresistas? También el voto de censura es un golpe político importante para el gobierno. La gota que derramó el vaso con Müller fue su defensa al recorte de 65.200 millones al presupuesto de educación pública para el año 2025. Esa disminución deja al MEP con un presupuesto aún más bajo que el año anterior. El presupuesto ordinario del ministerio para el 2024 fue de 2,6 billones de colones, el más bajo de la última década. Para empeorar el asunto, para el próximo año, los fondos públicos disponibles para educación serán 1,9 billones de colones, equivalentes apenas al 4,8% del Producto Interno Bruto. Pero el presupuesto es solo uno de los lunares de Müller al frente del MEP. La educación pública enfrenta una crisis sin precedentes y la ministra ni siquiera ha sido capaz de presentar un documento que plasme cuáles son sus objetivos y cómo planea conseguirlos. El miércoles pasado tuvo el descaro de decir que el documento con la famosa Ruta de la Educación saldrá cuando sea oportuno. ¿Y cómo cuándo será eso, señora ministra? En mayo de 2026, cuando ya finaliza el actual gobierno. Hace 20 semanas, el viceministro de Educación, Leonardo Sánchez, dijo que el documento con la metodología, los objetivos y demás detalles de la Ruta de la Educación saldrían en pocas semanas. Pero no fue así. Estas fueron algunas de las manifestaciones de los diputados y diputadas para justificar el voto de censura. La ministra Müller, como cabeza de dicha cartera ministerial, debería de velar y garantizar a la población costarricense una educación de calidad. Pues bueno, la señora ministra, en lugar de cumplir con este mandato que le ha dado cuando ella juró asumir el ministerio a su cargo, se ha dedicado a debilitar la estructura de nuestro sistema educativo. De entrada, yo quisiera indicar rápidamente que yo conozco a doña Catherine de hace mucho tiempo. Creo que es una buena persona, pero que ha fallado tremendamente en el manejo de la educación pública. No vemos ningún adelanto, no vemos ni eficiencia a esos niveles y en definitiva yo estoy de acuerdo y apoyaré la censura aun cuando tengo una relación agradable con ella. ¿Qué es lo que se espera de un voto de censura? Por supuesto que este no tiene carácter vinculante, nosotros no podemos destituir una ministra. Pero sí podemos aspirar a que en una democracia de pesos y contrapesos, una ministra que recibe un voto de censura actúe con seriedad, actúe con compromiso con la sociedad, que actúe con madurez política y con madurez profesional y dé un paso al lado para permitirle a otras personas capacitadas tomar las riendas de un ministerio que es fundamental para la historia de un país.
Pero no, la ministra no dará un paso al lado. El mismo miércoles que se aprobó la censura, Laura Fernández, ministra de la Presidencia, respaldó a la jerarca y, de paso, envió una afrenta a las diputaciones. Lo sucedido hoy en la Asamblea Legislativa es irrelevante para el Gobierno de la República. Ratificamos el apoyo a la ministra de Educación Pública, Ana Catherine Müller, quien continuará en su cargo al frente del Ministerio de Educación Pública. Honestamente no esperaba otra reacción del gobierno. Pareciera que la misión encomendada a Müller fue desmantelar el sistema de educación pública. Y eso sí que lo está logrando. Entonces era evidente que Chávez la iba a respaldar. Habrá que ver cómo gestionará el Poder Ejecutivo la relación con los y las diputadas a partir de ahora. Una de las primeras consecuencias enfrentadas por Müller ocurrió el jueves pasado, cuando un grupo de estudiantes universitarios la increpó verbalmente al grito de censura mientras se discute el presupuesto para las universidades estatales, el FES. En las imágenes primero se ve a Müller tratando de salir del edificio Franklin Chang en Pavas, donde se negocia el presupuesto, con una risa burlona y tratando de saludar a los estudiantes que se manifiestan en su contra, pero luego se ve molesta e incluso se voltea a forcejear con una de las estudiantes que le acerca uno de los megáfonos bastante cerca al oído. Luego de eso salió con un video tapándose la oreja y hablando casi que llorando, diciendo que lo que vivió fue muy fuerte. Y honestamente, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que las manifestaciones sí fueron un poquito pasadas de tono, sí fueron un poco agresivas. La seguridad definitivamente falló y honestamente le dieron a esta ministra pie para hacerse la víctima y hacerse la mártir, cuando absolutamente no lo es. Es una señora que no ha hecho nada por mejorar la educación pública de este país y sin embargo la tendremos aún de ministra. El pasado 13 de julio, el mundo vivió cómo, en medio de un mitin político en Pensilvania, Estados Unidos, Donald Trump, expresidente de esa nación y candidato presidencial, era atacado con varios disparos. De inmediato, las imágenes le dieron la vuelta al mundo. If you want to really see something that said, take a look at what happened. El exmandatario y candidato a la presidencia por el Partido Republicano salió prácticamente ileso del ataque. Una de las balas rozó su oreja y se le vio salir del escenario con un poco de sangre en su rostro mientras era escoltado por agentes del servicio secreto hacia un centro médico. Por supuesto, antes de abandonar el escenario, Trump alzó su puño al público y gritó en 2 ocasiones, "Fight". Abro un paréntesis acá. Hay que reconocer que el hombre aprovecha de forma magistral cualquier situación para figurar y llevar agua a sus molinos. Cierro el paréntesis. Desde el día del ataque se han desatado teorías de conspiración, pero la información oficial dada por el FBI señala que el atacante es Thomas Crooks, un joven de 20 años inscrito como partidario republicano, el mismo partido de Trump, que actuó solo y que fue asesinado por oficiales de seguridad segundos después del atentado. Crooks era residente de Bethel Park, un área metropolitana de Pittsburgh, Pensilvania. Laboraba para la cocina de un centro de ancianos y, según varios de sus vecinos, arrastraba una fuerte historia de acoso y bullying. Según publicaron varios medios de comunicación norteamericanos, Crooks no tenía antecedentes penales ni de problemas de salud mental. Tampoco dejó algún manifiesto en el que explicase las razones de su acto. El arma utilizada, según el reporte oficial, era un fusil tipo AR-15 semiautomático, comprado años atrás de forma legal por el padre del joven. Luego del atentado, Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, llamó a la unión y a bajar la temperatura política. La gran pregunta acá es, ¿qué pasará en la campaña electoral estadounidense luego de este hecho? ¿Cuánto y cómo influirá en las decisiones de los votantes? Sin embargo, es temprano para responder esas preguntas. Si vemos la historia de Estados Unidos, no es nuevo que se atente contra la vida de un presidente o candidato presidencial en ese país. Incluso algunos han sido asesinados. El caso más célebre es el de John F. Kennedy.
Matthew Dalek, historiador y profesor de gestión política en la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad George Washington, dijo en un ensayo publicado por The New York Times que algunos expertos predicen que el intento de asesinato contra Trump producirá una victoria electoral para el republicano, pero que la historia estadounidense muestra que no siempre ese tipo de ataques despertaron la simpatía, empatía o apoyo entre los electores. Por ahora, Trump va a la cabeza en las encuestas, mientras Biden lucha contra todas las dudas alrededor de su postulación, pues casi todas las semanas muestra un deterioro en su salud, como episodios en los que luce perdido o errático. Las elecciones en Estados Unidos, tan importantes porque tienen repercusiones en todo el mundo, serán en noviembre. Acá les mantendremos informados. Este es un tema que ha ido escalando hasta salpicar al propio presidente de la República, Rodrigo Chávez. Todo empezó en mayo anterior, con videos publicados por vecinos y ecologistas del Caribe Sur que mostraban tala de árboles en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en Limón. A continuación, ustedes van a observar un camión cargado de tucas de árboles increíbles, milenarios, que están sacando y están masacrando aquí en Manzanillo. En las imágenes se ve cómo cortaban los árboles y luego eran sacados en grandes camiones pasando por el centro de Puerto Viejo. La denuncia escaló hasta medios de comunicación y la Asamblea Legislativa, donde el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, ha liderado el tema y ha ejercido un intenso control político. El camión de la muerte en Manzanillo, así lo bauticé. Tiene más o menos 15 días de que entre y todos los días saca un cargamento. Está esperando que sean las más o menos 2 de la mañana para irse. Esa es la hora que el camión se va. En mayo, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informaron que tenían una investigación en curso por los delitos de prevaricato, influencia en contra de la hacienda pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y el uso de documento falso. Las autoridades presumen que se armó una estrategia para cambiar el uso de suelo de la propiedad en la que se autorizó la tala para que dejaran de ser categorizadas como bosques y humedales y así usarlas para desarrollos inmobiliarios. No sé si eso les quedó claro, pero si no, se los resumo mucho más sencillo. Parece que están dejando que talen un montón de árboles en lugares que son bosques y humedales, es decir, en lugares prohibidos para eso. Cuando surgieron los primeros videos y denuncias, nada conducía hasta el presidente de la República o alguno de sus ministros, pues ese tipo de permisos son asuntos que se tramitan en oficinas regionales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, a través de mandos medios y no escalan hasta los jerarcas. Sin embargo, llamó la atención cómo Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, salió inmediatamente a defender la forma en que se entregaron esos permisos para talar árboles. Y ese es un permiso normal, pero se está trabajando para el transporte de madera, es un permiso normal forestal. En Costa Rica se pueden cortar árboles si esa es su finca y si ese es su potrero y si usted tiene un permiso adecuado y no es un bosque. Eso se ha aclarado. Pero han pasado las semanas y nos hemos enterado, gracias al trabajo de la prensa y el control político del diputado Robles, que la propiedad en la que se autorizó la tala de árboles para darle paso a proyectos urbanísticos es de la firma Playa Manzanillo S.A., representada legalmente por Alan Pacheco Dent, vecino y amigo del presidente Chávez. Recuerden ese nombre. Capturas de pantalla de conversaciones vía WhatsApp divulgadas por varios medios de comunicación muestran que el presidente de la República convocó a sus ministros a una fiesta en una finca de la familia del empresario Pacheco Dent, ubicada en San José de la Montaña, en octubre de 2022. Aviso parroquial para el próximo sábado 15 de octubre. El presidente quisiera que organicemos un convivio, algo social. Serían jerarcas y sus parejas solamente. Estamos terminando la negociación con la finca donde lo haríamos. Es una fiesta bailable. Hay polígono para los que quieren ir a disparar. Escribió Jorge Rodríguez, ex ministro de Comunicación, en un grupo de WhatsApp en el que estaban las y los ministros. Polígono para disparar en una fiesta donde de fijo había guaro, como quien dice, reunión del trompismo tico. Además pedía llevar licor que iban a tomar.
no choferes y nada de celulares, ni fotos, ni videos, como para no dejar huella. Además de usar la finca de la familia de Pacheco para su fiesta con ministros, Chávez la utilizó para actividades proselitistas durante su campaña. Y como si eso fuera poco, Pacheco Dent, de 57 años de edad, registra al menos 6 visitas a Casa Presidencial entre junio del 2022 y octubre de 2023. También Chávez lo designó en mayo de ese año en la Comisión Fílmica Nacional, un órgano del Ministerio de Cultura y Juventud. En las últimas semanas, el presidente ha sido vehemente, desacreditando la denuncia. Eso sí, con pocos argumentos y muchos insultos. Solo se limita a decir que todo está bien y que Ariel Robles es un mentiroso. Pero los hechos parecen ir minando el discurso del presidente y la cuerda se le está acabando. Este jueves ya cambió su narrativa y dijo que el tema está siendo investigado y que si encuentran una ilegalidad, que proceda a la justicia. El tema está siendo investigado, yo no niego conocerlo, en lo más mínimo, y las acusaciones, ¿cuáles son? Que hubo una fiesta particular pagada por empleados públicos para celebrar la Navidad en una propiedad que le pertenece, hasta donde yo sé, a una pariente de la exesposa del señor. Eso es todo lo que tengo que decir yo. Si encuentran alguna ilegalidad en los permisos, etcétera, de que proceda la justicia. Cuando le preguntaron a qué iba Pacheco Dent a Casa Presidencial, el presidente ya no respondió tan decidido y evadió profundizar. ¿Qué temas trató el señor Pacheco Dent en Casa Presidencial? Va a tener que preguntarle a quienes se reunieron con él. Gracias. Una de las reuniones fue con él, así que él debería poder decir de qué hablaron. Un aspecto súper importante de toda esta historia es que la finca en la que se autorizó la tala es un terreno de 122.388 metros cuadrados que tiene un 20% en la zona marítimo terrestre, la cual es pública e inalienable y además es una de las 137 propiedades que el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, entregó a privados gracias a una ley aprobada en 2014. Pero dicha legislación fue declarada inconstitucional en 2019 por los magistrados de la Sala Cuarta y se ordenó al Estado recuperar las tierras, cosa que no ha sucedido. En otras palabras, el asunto huele mal por todo lado. El pasado 16 de julio, las autoridades judiciales detuvieron a Pacheco Dent, a un funcionario del SINAC de apellidos Campbell Lindo, que colabora para la oficina subregional Limón Talamanca, en el área de conservación La Amistad Caribe, y también a la administradora del refugio Gandoca Manzanillo, de apellidos Cruz Torres. El 17 de julio detuvieron a otras 2 personas. Se trata de un regente ambiental de apellido Camacho y otro funcionario del SINAC de apellidos Salas Rodríguez. Es un caso que huele horrible, pero horrible. La próxima semana les informaremos cómo avanza. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 15 al 19 de julio en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente. Pero lo más importante que pueden hacer para mantenernos vivos es apoyarnos con su financiamiento. De verdad lo necesitamos. www.patreon.com/lauratica o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Chao.